Christy Mueller. Buenos días, Christy. Saludos, buenos días, Fernán. Buenos días, compañeros. ¿Estamos bien? Bien. Yo creo que lo logré. Estamos ahí en mi Instagram también, si se quieren conectar con nosotros en el Facebook Live de Nueva Vida o en el Instagram, Christy Mueller. Compañeros, hoy traigo una palabra que el Señor me estuvo ministrando ayer, pero quiero compartirla desde la perspectiva de lo que estamos viviendo hoy. Estaba hablando con una amiga que me decía, mira, Christy, el mundo va a cambiar para mí en este próximo semestre. Ella vive en Estados Unidos y me decía, mis hijas, en la escuela donde ellas están, no van a poner ningún protocolo. No van a dividirlos, no van a haber mascarillas, no hay nada, no va a haber protocolo. Así que yo me senté con las nenas y les pregunté, ¿qué ustedes creen? ¿Hacemos homeschooling? Y las adolescentes le dijeron, mamá, tu salud y la de papá son primero para nosotras. Y entonces decidieron que ellas este semestre van a hacer homeschooling. A eso le añado una mujer que me estaba contando esta semana que con todo este revolú, ¿verdad? Después de la cuarentena, sus papás se afectaron mucho. Yo no sé si usted conoce una persona mayor que tras María o tras eventos como estos de la pandemia, como que se nos afectan mucho a nuestros viejos. Entonces, esta mujer se ha vuelto una cuidadora de la noche a la mañana, 24/7, de uno de sus padres. Y mientras estaba escuchando, ¿verdad?, mi amiga, esta persona, y pensando en mi propia vida, ¿verdad? Mi esposo, por ejemplo, ahora trabaja en el área metro. A nosotros nos fascina el campo, pero quizás nos vamos a tener que mudar, ¿verdad? Porque lo amerita. Pues estaba pensando y hablando con el Señor de todos los cambios que pasamos en la vida por diferentes razones, algunas buenas, otras malas, pero ciertamente la vida está en movimiento y ese movimiento hace que tú y yo tengamos que enfrentar cambios. ¿De qué manera tú y yo enfrentamos cambios correctamente? Porque los cambios los vamos a enfrentar, pero ¿lo enfrentamos correctamente o lo enfrentamos equivocadamente? Hay dos personajes, dos historias que yo quisiera hoy compartir y que nos vayamos en un viaje con ellos dos. Son dos varones que enfrentaron cambios bien fuertes y son historias reales, parecidas a la que quizás nosotros estamos enfrentando, pero yo creo que hasta un poquito peor. Quiero comenzar con la historia de un hombre que le impusieron casi una mudanza. Se lo ofrecieron, ¿verdad? Pero él la aceptó. Y es la historia de Abraham. Cuando Dios va donde Abraham, le dijo, tú vas a dejar 3 cosas. Tú vas a dejar, número 1, tu tierra. Yo no sé dónde tú vives, yo no sé las personas que me están viendo, no sé dónde viven, pero dejar nuestra tierra no es algo fácil. Dejar nuestro pueblo, dejar nuestro país, dejar lo que conocemos, el colmadito de la esquina. Piensa en los detalles, o sea, aquello que para ti es la costumbre. La costumbre siempre nos hace sentir seguros. Así que de por sí, cuando tú me mueves a mí de tierra, ya tú me pones en un terreno un poco como arenas movedizas, porque es algo desconocido para mí. Yo voy a estar repitiendo una frase que cuando usted diga, esta es la frase, le voy a invitar a escribirla en el Facebook o en mi Instagram, porque es una frase que tú y yo tenemos que tener bien presente. Además de eso, Dios, dentro de la mudanza, mandó a Abraham a dejar a sus familiares. Ay, Dios mío. Yo no sé ustedes, compañeros, pero dejar familiares, o sea, esa es bien alta. O sea, ok, sí, te vas a ir con tu esposito, con tu esposo o con tus hijos, pero vas a dejar a tu mamá, vas a dejar a tu papá, vas a dejar a tus abuelos, vas a dejar... Mori, tú y yo que somos locos con nuestras mamás también, o sea... de momento que te digan vas a dejar, eso no es fácil, y menos en el tiempo en el que estaba viendo a Abraham, porque ahora hay FaceTime, ahora yo cojo un avión y te veo, ahora yo te puedo ver todos los días, pero esta gente no tenía nada. Esto es una mudanza que me sabe a pérdida. Yo no sé si yo te voy a volver a ver a ti algún día. La tercera cosa que implica un cambio grande, ese cambio de mudanza es, y vas a dejar la casa de tu padre. Y la casa de tu padre hace referencia a eso, como yo dije ahorita, que es lo conocido.
Entonces Dios le dice, vas a irte de aquí y vas a irte a una tierra que yo te voy a mostrar. Así que Abraham iba a dejar el plan de vida que tenía y todo lo que conocía hasta ese día por un plan desconocido para él, pero conocido para Dios. Sin lugar a dudas, grandes cambios. Vamos al segundo personaje. Este tuvo la cuarentena, como dirían los nenes, más peor. Porque este es Noé. Y Noé, Dios lo mete en una cuarentena en un barco que se está moviendo las 24 horas del día, de día y de noche. Mis hijos, yo no sé si ustedes han ido de crucero, pero la verdad es que entonces si te tomas la Dramamina tiene el efecto secundario que te puede dar mareo y uno dice, yo no entiendo esto, no entiendo la lógica. Este hombre estaba noche y día, no solamente no estaba en un crucero, estaba con animales. La cuarentena donde se metió Noé, donde Dios le ofreció estar y él aceptó, no era una cuarentena fácil. Y yo me pongo en la posición de Noé y ahora vamos a la parte seria del asunto. Noé no solamente no podía tocar la tierra, no solamente no podía caminar en ella, no solamente no podía cultivarla, no podía ni verla porque las aguas cubrían la tierra. O sea, esto fue un cambio bien drástico en la vida de Noé. Yo no sé cómo ustedes se sintieron cuando yo vi las calles de Italia hace un tiempo atrás, que estaba todo vacío. Yo tuve un sentimiento tan horrible en mi corazón, porque ahí que te das cuenta, estamos en un tiempo de muerte y de crisis. Cuando Noé miraba por la ventanita del barco, no solamente no podía tocar la tierra, no la podía ver porque el agua la cubría. No solamente no podía ver de lejos a la gente que había conocido, porque la gente que había conocido estaba muerta. No había nadie vivo. O sea, estamos hablando de grandes cambios. Y yo me pongo en esta posición, yo me imagino dentro de esta situación donde yo miro, mis vecinos no están, murieron. Toda la gente que yo conocí no está, murieron. Yo estoy aquí con mi familia y un montón de animales apestositos. Y este es uno de los peores cambios. Y yo quiero traer estas dos cosas porque nosotros estamos ante dos historias que se parecen mucho a nosotros. La primera, una historia donde Abraham se tendría que ir de su tierra y realmente me sabe a pérdida. Y otra historia donde Noé, cuando terminara el diluvio, iba a conocer un nuevo mundo. Y yo no sé si nosotros estamos claros, pero nosotros estamos ante un nuevo mundo después de esta pandemia. Una nueva forma de vida, con todo lo que no sabemos que puede estar ocurriendo. Así que estamos ante estos dos hombres que están pasando por cambios que tú y yo podemos estar pasando, pero unos niveles aún más altos. Ahora bien, ¿cómo o qué hicieron estos hombres para encarar los cambios? ¿Quieren saber? Ellos hicieron tres cosas que Cristi tiene que hacer, que el esposo de Cristi tiene que hacer, que Mori tiene que hacer, que sus hijos tienen que hacer, que cada uno de nosotros tenemos que hacer. Romanos 4:20 dice, Abraham siempre, ay mis hijos, creyó la promesa de Dios sin vacilar. Otra versión dice, respecto a la promesa de Dios, Abraham no titubeó con incredulidad, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Romanos 4:20. El creer en Dios en medio de los cambios de la vida es fundamental. Y yo quiero que usted se le grabe esto en su corazón. Dios tiene un propósito. Dios tiene un plan. Dios no está improvisando contigo. El Dios que creó el universo y que mantiene todo en donde tiene que estar, no es un Dios que improvisa. Estamos ante un Dios supremo. Estamos ante un Dios soberano que tú y yo quizás nunca lleguemos a entender hasta que lleguemos a la eternidad. Que quizás no, que no vamos a entender. Porque semejante grandeza en esta humanidad no creo que la podamos entender. Y este Dios que tiene todo en perfecto orden, que cuida del universo, que crea todas las cosas, que sigue formando, no va a improvisar contigo. Él tiene un plan. Y esto es lo que Noé y Abraham sabían. Yo no sé cuál es el plan, pero yo sé que él lo tiene. Yo no entiendo ni papa, decimos los puertorriqueños,
pero Él lo entiende todo. Este plan es desconocido para mí, pero es conocido para Dios. Eso me tiene que llenar de de una paz. Lo que es desconocido para ti, Fernán, es conocido para Dios. El plan que tú no conoces, Juan, Dios lo conoce. El plan que era desconocido para Abraham y para Noé era conocido para Dios. Romanos 8:28 dice, y sabemos que, esto es lo que yo sé. Yo no sé muchas cosas, yo no sé cuál es el plan, yo no sé para dónde voy, yo no sé lo que va a pasar, pero Romanos 8:28 dice, pero yo sé esto y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Y a mí me encanta pensar en esto porque Noé no se puso a cuestionar, explícame cómo un diluvio va a obrar a bien aquí. Abraham no se puso a cuestionar, explícame por qué tú no me puedes bendecir en esta tierra. Tú me puedes multiplicar en esta tierra donde yo estoy sin que yo pase y sin que yo tenga pérdida, pero esa no fue la actitud de ellos. Yo no sé cuál es tu plan, pero una cosa yo sí sé, que todo obrará a bien porque yo te amo a ti. Y si yo te amo a ti, tu plan en mí se cumplirá. Ahora vamos al segundo punto, porque este es bien importante. A veces nosotros entendemos que esta relación con Dios se trata solo de creer. Y esa es bien importante, pero la fe hay que añadirle algo. Y yo le puse este segundo punto, no pulsees con Dios. ¿Alguna vez tú has pulseado con alguien? Yo cada vez que le digo a Elvin, vente, y cada vez me gana. O sea, no importa. Y yo digo, mi amor, tú puedes hacer como que yo gano. A nosotros nos gusta pulsear con Dios. Nos gusta negociar porque nosotros somos dados a los negocios. Hasta la persona que es más cruda y no tiene que ser con finanzas, a nosotros nos gusta negociar. Porque nuestros padres nos los enseñaron a veces. Yo te voy a dejar salir si tú recoges el cuarto. Eso es negociación. Entonces nosotros estamos acostumbrados a la negociación y lo queremos hacer con Dios. Ok, yo voy a hacer esta parte, pero entonces tú me vas a dar esto y el plan de Dios no funciona así. Cuando Dios le dijo a Abraham, vete, mi hijo, porque yo te voy a bendecir. Dice Génesis 12:4, Abraham no se puso a pulsear con Dios, sino que dice, entonces Abraham se fue tal como el Señor le había dicho. Tú me dices que yo me vaya, yo me voy. Cuando le habló a Noé y le dijo, ponte a hacer un arca, oye, sin haber visto lluvia esto, dice la Biblia en Génesis 7:5, y Noé hizo conforme a todo lo que el Señor le había mandado. Estos hombres no pulsearon con Dios. Vienen cambios inesperados para mí. Vienen cambios que me saben a pérdida. Vienen cambios que como que el panorama se ve blanco y negro en vez de color. Pero como yo confío que tú tienes un plan y que tú no improvisas conmigo, yo no voy a pulsear contigo. Tú me dices que yo me vaya, yo me voy. Tú me dices que yo haga esto, yo lo hago. El problema muchas veces es que nosotros, mis hijos, seguimos viviendo conforme al mundo. Yo sé que tú me has dicho que yo viva así, que piense así, que me relacione así, que obedezca de esta forma, pero yo me voy con la corriente. Entonces, pienso como el mundo piensa, me preocupo por lo que el mundo se preocupa. Bad Bunny canta, yo canto lo que él canta. Si fulana se viste así, yo me visto así. Si mis amigas se relacionan así, yo me relaciono así. Mis emociones hoy están arriba. Entonces, en lugar de obedecer a Dios, pulseamos. Porque este mundo y lo que yo siento es más importante muchas veces. Y Dios me está diciendo, Cristi, quiero que escuches esto bien. El evangelio no se trata, mi amor, solo que tú confíes en mí. Se trata de que tú me obedezcas. Nosotros a veces dejamos el cristianismo y esta relación solamente a creer en ti y confiar en ti. Y Dios dice, bueno, yo te voy a decir algo, si tú realmente confías en mí, tú me obedeces. Porque cuando tú confías realmente en alguien, tú sabes que si esa persona sabe más, eso es lo mejor. Por ejemplo, si un papá le dice a un muchacho, tírate que yo te voy a agarrar, y él no obedece, pues no confía.
La obediencia es el fruto de mi confianza. Y a veces nosotros estamos deslindando esto. Yo soy cristiano porque yo creo en Dios, pero si no lo obedezco, realmente yo no creo. Hay una frase que usaba alguien en la radio, no me acuerdo ahora mismo quién, que decía, la única parte de la Biblia en la que tú crees es la que tú obedeces. Y es cierto, yo creo que era Rolando Torres. Y eso es cierto. Así que este es el segundo punto. Y para terminar, quiero traerles algo bien lindo y importante que hacía Moisés y Abraham. Cada vez que Moisés y Abraham pararon en algún lugar, ¿saben lo que hacían? Hacían un altar. Y el altar es símbolo de dos cosas. Número uno, de pacto. Yo estoy aquí estableciendo, el universo no conspiró para traerme aquí. Dios me trajo aquí. El destino no conspiró para traerme. Dios me trajo aquí. Y yo hago un altar. Porque yo estoy diciendo con esto que hay pacto. Que yo soy tu pueblo y tú eres mi Dios. Que yo soy tu hija y tú eres mi papá. Tú me trajiste aquí. Entonces ellos no sabían para dónde iban, pero ellos sabían que había pacto. Entonces, aunque yo esté en medio de esto y no sepa cuál es el próximo paso, yo levanto un altar porque yo sé que aquí me estás trayendo tú. Que en medio de esta pandemia, en medio de esta enfermedad, en medio de esta situación, en medio de lo bueno, en medio de lo malo, en medio de cada cambio de la vida, no es el universo que está conspirando, no es el destino. Yo tengo un Dios y tengo un papá. Y yo levanto un altar porque yo estoy confiando en ti. Porque lo que es desconocido para mí es conocido para Dios. La segunda cosa que representa el altar es sacrificio. En el altar siempre se hacía un sacrificio. Por eso es la obediencia. Porque yo estoy aquí no solamente diciendo la relación que tú y yo tenemos, sino que estoy diciendo yo voy a sacrificar lo que quiero, yo no sé ustedes, compañeros, y me gustaría que me comentaran. Yo necesito muchas veces en mi vida. Ya Dios me ha ido, bueno, ya me ha bajado por el piso. Pero yo necesitaba sentir que yo controlaba las cosas, que yo estoy en control, ¿sabes? Si la familia, si las cosas están bien, es porque yo estoy haciendo algo. Yo estoy a cargo. Si esto va a salir bien, es porque yo estoy a cargo. Si los muchachos de redes van, es porque yo estoy a cargo. O sea, yo estoy a cargo. Y de momento te dicen, ¿sabes qué? No vas a estar a cargo. Vas a tener que aprender a confiar en mí. Entonces aprendes a vivir de otra forma. Ya entonces, pues llovió, pues sacamos la sombrilla. Y esto es una forma sutil de decir algo profundo. Aprendes a vivir según el plan de Dios en tu vida. No te frustras porque sabes que ya el diseño no es tuyo, sino que te regocijas porque sabes que el diseño lo está haciendo alguien que te ama. Lo desconocido para Cristi es conocido para Dios. Entonces yo quiero finalizar con este Salmo 37, 3 al 5, que dice esto. Dice, confía en Jehová y haz el bien. Confía en Jehová, cree que Él tiene un plan, pero haz el bien, obedece. Confía en Jehová y haz el bien, y entonces habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Deleítate en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino. ¿Cuántos vamos a encomendar a Jehová nuestro camino? Y confía en Él, y Él hará. Gracias, Señor, porque podemos confiar en ti. Gracias, Señor, porque en medio de los cambios de la vida, de los cambios que enfrentamos, algunos que nos saben a pérdida, como Abraham y Noé, nosotros podemos levantar un altar de sacrificio ahora mismo sabiendo que yo puedo confiar que tú tienes un plan, que aunque es desconocido para mí, es conocido para ti. Tú no estás improvisando conmigo. Y yo te doy gracias y yo te pido que esta certeza, Espíritu Santo, esté en el corazón de cada uno de mis hermanos, que somos tus hijos. Que podamos, Señor, tener la certeza de saber que aunque esto es desconocido para nosotros, es conocido para ti. Que tú tienes un plan que se cumplirá y que nosotros seamos obedientes, porque sabemos que la obediencia es lo que hace que tus planes se cumplan. En el nombre de Jesús, amén y amén. ¿Pedías alguna reacción de parte de nuestra
me hiciste acordar un texto de Juan 14, 21, porque has estado enfatizando en la parte de la obediencia durante toda la charla. Y Juan 14, 21 dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y guardar los mandamientos es obediencia. Exacto. ¿Ok? Así que Dios dice por medio de Juan que para que nosotros le demostremos nuestro amor, la obediencia tiene que estar implícita, porque cuando lo obedecemos es nuestra demostración de que lo amamos. De que lo amamos. No solamente la parte de creer, que era el contraste que tú traes. Amén. Así es. Si me amas, obedéceme. Eso diría mi mamá. Una vida mejor. Quiero invitarles, Juan, vamos a hacer algo muy especial. Muchas iglesias, y no solamente iglesias, yo lo abrí para las iglesias, pero me han contactado muchas chicas que tienen club de lectura para usar los libros para su club de lectura, y también las iglesias para discipular. Si usted quiere una iglesia de gente sanada emocionalmente y madura espiritualmente, Una Vida Mejor es una herramienta para ello. Yo voy a estar entrenando líderes de forma virtual. Así que si usted quiere información, vaya a www.christymuller.com y allí están los libros y allí se anota para el entrenamiento. Excelente. Gracias, Cristi. Gracias a ustedes, compañeros. Bendiciones. A creer y a obedecer.